Lo dijo en la primera hora. Quiero partir el comentario del día de hoy con algo que me escribió mi querido amigo y colega Julio Sari, uno de los colegas de la vieja guardia, maestro y amigo además, persona que nos escucha cada mañana y a quien respeto como el que más. Me puso el siguiente mensaje ayer. Finalmente los adultos mayores nos estamos quedando sin poder acceder a la devolución del impuesto al valor agregado IVA. Cada vez el gobierno, que no es el dueño de los fondos del Seguro Social, ha dictado medidas que han ido disminuyendo el monto al que teníamos derecho. ¿Qué quieren? ¿Que finalmente no cobremos nada? Desde noviembre pasado, dice Julio, no cobramos nada. Cada vez ha ido disminuyendo el monto de las asignaciones y cada vez con más trabas. Este pago siempre fue de gran ayuda, aunque se ha disminuido, pero ahora hay un montón de trabas que impiden que cobremos. Gracias a Julio por esta referencia, por este mensaje. Lo traslado con el mayor de los gustos a nuestra audiencia y a través de este medio alertamos obviamente a las autoridades a ver si le ponen un poquito de asunto a este tipo de temas que son realmente importantes y dejan de lado la chismografía y la bronca política que le encanta a la clase política de este país, por supuesto con sus excepciones. Les encanta la chismografía. Y no se ponen a pensar justamente en lo que están pasando sectores como el de los adultos mayores que claman por la devolución del IVA. Y acá también Tania le envió un abrazo. Me dice, no solamente el IVA, también la devolución del impuesto de la renta, a la renta. Que no es plata del Estado, es plata del contribuyente. Por eso siempre yo digo, castigan al contribuyente. Al que paga puntual, lo castigan. Al que no paga, al que paga atrasado, le benefician con remisiones, etcétera. Esta es la realidad del Ecuador. Gracias por esa alerta que me han generado mis oyentes y la traslado con mucho gusto a través de este medio a las autoridades. Tomen nota, por favor, autoridades. Miren ustedes, el tema de la devolución del IVA para los adultos mayores. Siempre piensen en lo vulnerables que son los adultos mayores. Vean, yo fui testigo como reportero, para quienes hoy minimizan el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos del año 99. Hay quienes creen que no hay que hablar del feriado bancario. Que hablar del feriado bancario es hacerle el juego a. Ya, sáquense ese chip de la cabeza. Como reportero de noticias yo fui testigo de adultos mayores que murieron sin recibir su plata. Gente que se jubiló y que invirtió sus recursos derivados de la jubilación en entidades bancarias, que cerraron y no les devolvieron la plata. Y estas personas vivían de ese dinero, lo metían en póliza y con los intereses se hacían atender cada mes por las dolencias. ¿Me explico? Soy testigo de eso. También he sido testigo, y muchos de mis colegas lo saben porque hemos compartido coberturas, de estas largas etapas de reclamaciones de los jubilados para que el IES les cumpla con el pago de sus recursos. ¿Cuántas veces no hemos cubierto manifestaciones de los jubilados en los exteriores de la Caja del Seguro acá en Quito, en la 10 de agosto frente al Ejido, o en Guayaquil? ¿Cuántas veces no se ha cubierto eso? ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de plantones en las afueras del edificio Zarzuela, sobre la calle 9 de octubre acá en Quito, 9 de octubre y Jorge Washington? ¿Cuántas veces? Pensemos en los jubilados, pensemos en los adultos mayores y ampliemos un poquito el debate sobre lo que realmente debería interesarnos como país. Pero bueno, este país es un país en el que además lo que debería ser excepcional se ha normalizado. Partimos de esto que les acabo de decir y es la alerta que me generan mis oyentes sobre la no devolución del IVA a los adultos mayores o del impuesto a la renta a los contribuyentes. Pero también es normal la emisión de los estados de excepción. Estado de excepción, excepcional, temporal, porque ya no queda de otra, para poder superar situaciones que se presentan y que deberían ser temporales. Excepcionalidad. Pero en este país donde todo se hace al revés, lo excepcional se ha convertido en lo normal. Y Ecuador es un país que ha normalizado los estados de excepción y le han vendido a la República la idea de que los estados de excepción son la panacea para la solución de los problemas de la seguridad.
Aquí nadie habla de las cuestiones de fondo. Nadie habla. Nadie habla de la deuda social. Nadie habla de los niveles de exclusión. Nadie habla de la necesidad de generar trabajo más allá de las cifras que presentan las autoridades. Aquí solamente hablamos de lo reactivo y aparentemente con la situación ordinaria, normal, constitucionalmente ordinaria o normal no alcanza a criterio de las autoridades. Y se van por el estado de excepción porque fue la panacea para la solución de los grandes problemas que tiene la seguridad. Hagamos una mirada retrospectiva, porque ayer ya nos clavaron otro estado de excepción. Hagamos una mirada retrospectiva. Yo revisé la página, y esto es facilito, ¿no? Es cuestión de ingresar a la página web de decretos de la Presidencia de la República. En el periodo 2017-2021, gobernado por el entonces presidente Lenín Moreno, se decretaron 10 estados de excepción asociados a la seguridad. 10. 4 de los cuales tenían que ver con renovaciones de estados de excepción anteriores. Recordamos, por ejemplo, cuando ocurrió la grave situación en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia, el bombazo que destruyó parcialmente el cuartel de policía de San Lorenzo, atentado atribuido al Frente Oliver Sinistierra, liderado por alias Guacho, disidentes de las FARC, el secuestro y posterior asesinato de los 3 colegas de Diario El Comercio, dentro de los primeros estados de excepción. Luego, a mitad de año del 2019, en mayo del 2019, el estado de excepción por la grave crisis del sistema de rehabilitación social que ya se veía venir. Yo creo que la crisis de seguridad en este país empieza a agravarse a partir de los episodios de las primeras semanas del 2018, por lo que pasó en San Lorenzo. Ahí comienza a complicarse la situación de seguridad. Y luego llegamos a 2019 con esa violencia que se trasladó a las cárceles y luego de las cárceles salió a los barrios, disputándose el control de fundamentalmente el tráfico de drogas por parte de esos grupos de delincuencia organizada. 10 estados de excepción en el gobierno del presidente Moreno, 4 de esos renovaciones. En el gobierno del presidente Lazo, y ojo, el presidente Moreno gobernó 4 años y solo dictó 10 estados de excepción, 4 de los cuales eran renovaciones. El presidente Guillermo Lazo duró 30 meses en el poder. 30. Y en esos 30 meses, es decir, 2 años y medio, el presidente Guillermo Lazo dictó 22 estados de excepción. 22. De los cuales 3 fueron renovaciones. 22 vinculados al tema de seguridad, estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de seguridad. 22 estados de excepción vinculados al tema de seguridad en el gobierno del presidente Lazo. En 30 meses, 22 estados de excepción sobre seguridad, de los cuales 3 tenían que ver con renovaciones y 19 tenían que ver con la emisión de nuevos documentos. 29 de septiembre del 2021, 18 de octubre del 2021, 18 de noviembre del 2021, 28 de noviembre del 2021, 29 de abril del 2022, 17 de junio del 2022, 20 de junio del 2022, 29 de junio del 2022, 14 de agosto del 2022, 12 de septiembre del 2022, 1 de noviembre del 2022. De ahí tenemos 2 renovaciones, el 9 de noviembre del 2022 y el 22 de noviembre del 2022, 2 renovaciones. 3 de marzo del 2023, 18 de marzo del 2023, una renovación, 20 de marzo del 2023, 1 de abril del 2023, 24 de julio del 2023, el mismo 24 de julio, otro decreto, 2 decretos vinculados a la crisis de seguridad. 10 de agosto del 2023, 21 de septiembre del 2023, 8 de octubre del 2023. 22 decretos ejecutivos declarando el estado de excepción, 3 de los cuales implicaban renovación. Mejoró el país. Mejoró el país. Yo creo que siempre mencionamos
el rol del gobierno del presidente Lazo por esa cantidad de decretos ejecutivos que declararon el estado de excepción y aquí no pasó nada. Y por supuesto tenemos algunos miembros del equipo o del Frente de Seguridad que son visitantes asiduos en algunos medios de comunicación ahora dando las recetas que no pudieron aplicar cuando pasaron por la cosa pública. Fueron incapaces. Pero se dan estos recorridos de medios para dar las recetas, ¿no? Que nunca las aplicaron. Llega el gobierno del presidente Noboa, que está a puertas de cumplir el día de hoy. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hoy cumple 6 meses, hoy es 23. Justo hoy cumple 6 meses el presidente Noboa. Vean, no había caído en cuenta de eso. Hoy cumple 6 meses de gobierno el presidente Noboa, que se posicionó el 23 de noviembre del año pasado. Hoy, 23 de mayo, 6 meses del gobierno del presidente Noboa. El presidente Noboa ha decretado el 8 de enero el estado de excepción. El 9 de enero declaró al país bajo conflicto armado interno. El 30 de abril decretó el estado de excepción focalizado. Y ayer, 22 de mayo, un nuevo estado de excepción focalizado. Mi pregunta es, y es pregunta seria, ¿para qué sirven los estados de excepción? ¿Cómo justificó el estado de excepción de ayer? Escuchemos al presidente de la República. Tenga la bondad, Roberto Carlos Diego. El 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado. Y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. Esto dijo el presidente ayer en un video que postearon en las redes sociales del mandatario, que lo posteó la presidencia. Y la última parte es la que más ruido me hace. Yo quiero matizar lo que voy a decir porque desde este espacio, desde esta tribuna, ¿quién les habla? A mí me dicen un día que soy correísta, al día siguiente dicen que Noboa me ha pautado, el otro día me dijeron que la fiscal me estaba pagando, o sea, uno ya está acostumbrado a este tipo de críticas. Pero cuando vienen esas críticas quiere decir que uno va por el camino correcto. Yo sería incoherente con mi visión personal y periodística si no destaco, no avalo los esfuerzos que el Estado ecuatoriano, no necesariamente el gobierno, no exclusivamente el gobierno, el Estado ecuatoriano hace para enfrentar la crisis de seguridad. Yo mismo en este espacio, en enero, yo les decía acá, entre enero y febrero, a ustedes, a quienes me siguen permanentemente, les decía que Noboa con poco, con sus primeras decisiones, había estado haciendo mucho más, muchísimo más que el gobierno del presidente Lazo. Con poco, en poco tiempo, porque Noboa se posesionó el 23 de noviembre. Ya para enero empieza a tomar decisiones y se empieza a sentir la presencia militar en zonas calientes. Por ejemplo, en Esmeraldas. Yo tuve la oportunidad hace unas 3 semanas de estar en Esmeraldas, creo que al año y medio volví a Esmeraldas. Incluso conversando con gente de Esmeraldas me decían, bueno, la cosa es compleja, pero no en la magnitud, porque sí se siente la presencia de los militares. Resguardando la infraestructura petrolera, la infraestructura eléctrica. Ahí en la avenida Refinería está la refinería, está un complejo eléctrico y también está la cárcel.
con la presencia de los militares en la ciudad de Esmeraldas. Pude atestiguar eso. Un poco más de tranquilidad en medio de este caos. Entonces, ¿cómo no avalar eso? Pero por supuesto. Pero el tema, como yo siempre digo en este espacio, la calentura no está en las sábanas. Y no podemos conformarnos con poco. No podemos conformarnos con que medio se recupera la paz. Y ahí voy a lo que dijo el presidente al final. La paz que recuperamos. Señor presidente, ¿de qué paz nos está hablando? ¿De qué paz? Y todos nos preguntamos, aquí tengo un montón de mensajes sobre la paz. Nos ha devuelto la paz, que no vamos a perder la paz. ¿Cuál paz? Dice Pati Núñez. ¿Cuál paz? Dice Gabriel Salgado. ¿Qué paz? ¿De qué paz nos están hablando cuando, por ejemplo, mi colega Mónica Velázquez escribía ayer en su cuenta de ex, el país es una crónica roja? En menos de 12 horas en Guayaquil 2 personas acaban de ser atacadas con armas de fuego y otras secuestradas. Una logró huir. Ataque armado deja un hombre fallecido y 3 heridos en Montecristi y Manabí. Un caso de sicariato ocurrió en el sector Las Mercedes, Cantón Milagro. Una persona asesinada y una herida fue el resultado de un ataque armado contra los ocupantes de un taxi en la parroquia San Camilo de Quevedo. ¿De qué paz nos pueden hablar cuando abro la página web del Universo y voy a la sección seguridad? Un herido en enfrentamiento durante incautación de 2.200 galones de combustible en el norte de Esmeraldas. Asesinan a pasajero de un taxi en los exteriores de una OPC de Quevedo. 5 secuestros han sido reportados en redes sociales en las últimas 24 horas. Una mujer fue secuestrada en Santa Elena por 3 hombres que llegaron a bordo de un taxi. Fallece 5ª víctima de la masacre ocurrida en la cancha del barrio La Pradera en Manta. Un muerto y un herido tras 2 ataques de sicarios en Manta. Hombres armados se metieron al centro de salud y nos pidieron $300 por darnos seguridad. Quienes cumplan la rural son víctimas de extorsiones. 50 casos ha conocido el Colegio de Médicos del Guayas en los últimos meses. Por redes sociales y por mail se contactan con el gremio para pedir ayuda. Antisociales interceptan vehículos y secuestran a 2 de sus ocupantes en el sureste de Guayaquil. En 10 segundos una pareja de enamorados sufrió un asalto a mano armada en el sur de Quito. Asalto al sector de comedores en 3 Postes, provincia del Guayas. 3 Postes es un recinto que queda entre Yaguachi y Juján, en la vía Guayaquil-Babahoyo. Y así, reportan ataque armado en hotel de Puerto Viejo, asesinan a un trabajador. Y así, uno se puede encontrar, ¿ya?, un montón de noticias vinculadas o asociadas a lo que popularmente se llama la crónica roja. ¿De qué paz nos están hablando? O sea, cuando se hacen estas declaraciones nos están demostrando que viven en otra realidad, que no conocen el país real, que no se han enterado de lo que está ocurriendo y creen que la solución es otro estado de excepción, que de verdad no es la solución. Porque si fuese la solución con los 22 estados de excepción emitidos por Lazo, o con los 10 estados de excepción emitidos por Moreno, o con los 4 estados de excepción emitidos en lo que va del gobierno de Noboa asociados a la seguridad, ya tuviésemos algo de paz. Pero no tenemos paz. No tenemos paz. Por supuesto, como sociedad tenemos que respaldar todos los esfuerzos que sean o que vayan encaminados a que nos ayuden a recuperar la paz, pero tampoco nos vendan humo. Cuando uno hace esta crítica, como siempre respetuosa desde ese espacio, uno no hace por darle la contra al gobierno, o uno no hace porque a uno le parezca que está mal todo lo que hace el gobierno. Apoyo irrestricto a las decisiones que en materia de seguridad se tomen. Por supuesto, dentro del marco de la Constitución y de la ley además. Porque si no, que no nos rija la Constitución, no le paremos bola a las leyes y hagamos lo que nos da la gana. Miren ustedes el informe de ayer que publicó Human Rights Watch. Es un informe del cual también hay que hablar. Human Rights Watch. Que me imagino que quienes hoy apoyan al gobierno irrestrictamente, en el pasado seguramente deben haber apoyado pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch. Pero ahora cuestionan ese informe. Porque los informes o este tipo de pronunciamientos internacionales los aplauden o los repudian, dependiendo de
el momento político, el gobierno, el presidente, etcétera, dependiendo de. El informe de Human Rights Watch advierte graves violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo e injustificado de la fuerza en algunos pasajes de la aplicación de las medidas que se están generando. Hay una presunta ejecución extrajudicial de la cual no se está hablando, o poco se está hablando. Aquí tengo la referencia. El informe dice, Ecuador, abusos luego del anuncio de un conflicto armado. Una decisión infundada pone en riesgo derechos humanos y no resuelve la violencia criminal. Human Rights Watch dice que la decisión del presidente Daniel Noboa de anunciar que el país se encuentra bajo conflicto armado interno ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Dice que la escalada de violencia y el aumento del crimen organizado ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones. En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un conflicto armado, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos. Según Human Rights Watch, que ha solicitado información a víctimas de abusos, a familiares de abogados, a ministerios, analizó 33 fotografías y videos publicados de manera online, asistió virtualmente a algunas audiencias, etc. Pero hay, por ejemplo, la referencia de una ejecución extrajudicial. Acá, por ejemplo, dice que el gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional. Poco o nada se habla, por ejemplo, del caso ocurrido el 2 de febrero en Guayaquil, cuando asesinaron a Carlos Javier Vega, de 19 años, por parte de fuerzas militares, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Dice Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado evadir el control invistiendo a personal militar y los calificaron de terroristas. Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados y documentos judiciales, contradicen la versión del ejército, incluyendo su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos. Pero esto nadie habla. No habla el gobierno, no habla en la asamblea, no se habla en la prensa, no habla la sociedad. De esto pasó de agache. Una posible ejecución extrajudicial ha pasado de agache. Y no es un caso, me dice acá Javier. El informe dice que la Fiscalía investiga 8 casos de presunta ejecución extrajudicial. Poco o nada se habla sobre estos temas, que van de la mano con lo que yo estoy señalando en este momento. Pero nos venden la panacea, ¿no? De que los estados de excepción tienen la varita mágica para solucionar los graves problemas nacionales. Ahora, el presidente decreta el 8 de enero el estado de excepción nacional por 60 días y 30 adicionales que ya se terminó. El 9 de enero declara al país bajo conflicto armado interno. Y luego el 30 de abril, el presidente de la República emite el decreto ejecutivo 250. Por aquí tengo el decreto ejecutivo 250. Mediante el cual dispone el estado de excepción en las provincias, en 5 provincias: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, en el marco de la persistencia del conflicto armado y por 60 días. Decreto ejecutivo 250. El tema es que este decreto ejecutivo del 30 de abril, el 10 de mayo, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Voy a leer la parte pertinente de la nota que publica la página web de Coavisa. La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto del estado de excepción suscrito por el presidente Daniel Noboa el 30 de abril en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena para movilizar militares a esas provincias. Una decisión de mayoría de la Corte Constitucional consideró que el presidente no justificó la configuración de causal de conflicto armado interno y que no ha justificado cómo la violencia que argumenta el gobierno no puede ser combatida con el régimen constitucional ordinario.
Además, le hace un llamado de atención al presidente de la República por, a juicio de la Corte, incumplir los requisitos previstos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción. Ojo con lo que dice el decreto. Declarar el estado de excepción en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena en el marco de la persistencia del conflicto armado interno. Decreto 250 que fue bajado por la Corte Constitucional. ¿Qué dice el decreto emitido ayer? El decreto 275. Que también lo tenemos acá. El 275. A ver, aquí se nos está abriendo. Está un poquito lento, ya. Ahí está. Vamos a la parte pertinente del 275. Que digamos en la parte de exposición de motivos es bastante larga. Igual en los considerandos. Dice: declares el estado de excepción por la causal de conflicto armado interno por un plazo de 60 días, exclusivamente y focalizado en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, con base en los informes de las fuerzas del orden en los que se pruebe y justifica la necesidad de medidas excepcionales por cuanto las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas. Habrá que ver cómo valora la Corte esta exposición que hace el presidente en este artículo primero. Porque en el decreto anterior, en el 250, también ponen la misma causal. El marco de la persistencia del conflicto armado interno. Y la Corte Constitucional dio de baja eso. Habrá que ver si dentro de la parte de exposición de motivos y la parte argumentativa, esto es diferente y se justifica. Porque de lo contrario, después de 1 o 2 semanas, si no hay justificación, la Corte volverá a bajarse esto. Y claro, los señalamientos seguramente irán contra la Corte Constitucional. Al final, para cerrar el comentario, vean, repito, ¿de qué han servido los estados de excepción? Uno puede apoyar, uno puede respaldar cualquier esfuerzo que signifique el que podamos recuperar la paz. La paz no la hemos ganado, presidente Noboa. No hemos tenido paz. No se ha logrado recuperar la paz. Por favor, miren más allá de las paredes de Carondelet. Miren mucho más allá. No hemos recuperado la paz en el Ecuador. Por supuesto que yo pienso que el país tiene que apoyar irrestrictamente cualquier esfuerzo que signifique recuperar esa paz, pero también tenemos que observar, señalar, criticar y cuestionar la venta de humo. Demandemos acciones efectivas como sociedad por parte del Estado ecuatoriano y repudiemos la venta de humo. Las cosas que se dicen, ¿no? Par de comentarios adicionales. Acá me dicen, por ejemplo, una de nuestras oyentes: la ley, como siempre, queda en letra muerta. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza estableció que para evitar abusos en el ejercicio de la fuerza por parte de las entidades de seguridad autorizadas, debía conformarse una unidad técnica tripartita entre la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y un delegado de la entidad respectiva. Hasta ahora no hay nada. Pero nos dicen que con las leyes se soluciona todo, que las leyes son la panacea, que con las reformas legales que salieron de la consulta y que tiene que aprobar la Asamblea ya, Ecuador será un mejor país y aquí ya no tendremos seguridad. ¿Creen que es la panacea? Ahí está. La ley está aprobada, está vigente y no instrumentan lo que dice la ley, de acuerdo al mensaje que me dicen acá. De nada sirve hacer buenas leyes para que luego las autoridades decidan cómo y cuándo aplicarlas. Esto también pasa porque el reglamento de la ley de uso legítimo de la fuerza amplía la potestad reglamentaria e incorpora la percepción subjetiva de la amenaza, algo que fue negado por la Asamblea, pero que en el gobierno de Lazo, y aprovechándose de la muerte cruzada, no importó y reglamentaron la ley contraviniéndola. Y acá me dice Arturo, aguanta, pero Palencia no dijo que habían reducido al 99%. Más allá de que luego la matizó y explicó, ¿no? El plan Fénix, dicen acá, se basa en decretar estados de excepción, subir el IVA, pedir donaciones y hacer TikToks. Ahí les dejo para la reflexión. Comentario crítico para cerrar la semana. 7:09 de la mañana, voy a la pausa gracias a la inmensa cantidad de personas que están conectadas, escuchando el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Aquí se hace periodismo crítico y opinión crítica. Aquí no somos ni cheerleaders de los unos, ni somos opositores de los otros, por si acaso. Ya, sáquense ese chip de la cabeza. Aquí se hace periodismo crítico. Y aquí se hace opinión crítica. Uno no es el dueño de la verdad, uno da la opinión. Y la gente tiene legítimo derecho de coincidir y discrepar.
Pero por favor, hagan el favor de no etiquetarnos, diciéndonos, ay, que son gobiernistas, ay, que son correístas, ay, que no sé qué. Olvídense de eso. ¿Ya? Entendamos la naturaleza del oficio. Periodismo y opinión crítica. Uno no hace oposición al gobierno. Uno hace periodismo crítico sobre acciones u omisiones del gobierno ecuatoriano. 7:10, voy a la pausa. Al regresar, Alexandra Castillo, asambleísta que hasta ayer pertenecía a Construye, que decidió separarse de la bancada de esa organización política. Luego el Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Más adelante también la Secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, Carolina Andrade. Esto y más, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.